Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. La cerrada Sociedad Regiomontana tiene más de 24 horas preguntándose el por qué se le asocia a Alfonso Romo con el aparente lavado de dinero y carteles de la droga de parte de un boletín dado a conocer por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Tal situación en México, pues, fue como un balde de agua fría para el empresariado más representativo del país. Monterrey no es cualquier cosa cuando se habla del empresariado de México. Monterrey es algo que pesa, no solo en lo económico, sino en el poder de las decisiones. Y mientras en México la sociedad pues habla de Poncho Romo, su equipo ecuestre allá por Santa Catarina y su participación olímpica, su papel como director de cigarrera, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, los investigadores hablan de la línea del tiempo, el timeline, y quién fue el kingmaker, el hacedor de reyes de Alfonso Romo. Hay un hombre que no se puede dejar pasar por desapercibido. Y en cierta manera quiero aclarar que no estoy acusando. Estoy, como este programa se llama, Charla de la Noche, Palabras con Imagen, estoy dando un análisis sobre la manera en que los norteamericanos están viendo esta situación. He sido por muchos años miembro registrado del Partido Republicano. Me siento en cierta manera pues comprometido, porque así como he sido miembro del Partido Republicano, me han invitado a actividades, pero dado que mi compromiso con mi labor periodística me obliga a guardar una ética, una neutralidad, pues no asisto honestamente, no porque no tenga ganas o porque no quiera, sino porque quiero mantener la objetividad. Hace algún tiempo, pues en el primer cuatrienio, me invitaron a la campaña del presidente Trump. Yo digo que voté 3 veces por Trump porque así ha sido.
incluso cuando le robaron la elección. Y el presidente Trump ha tenido detalles conmigo, me ha mandado cartas, ha recibido mis libros, pues me mantiene siempre en una parte de un cierto grupo y quiere incluso, pues, que sea un tanto consejero de, de su administración, de esta segundo cuatrienio, y no he podido darle las gracias. Precisamente declino a hacerlo porque quiero retirarme del periodismo de una manera objetiva y clara. Y pido que no, estos comentarios no se me asocien con mi membresía republicana. Lo que pasó, pasó y yo no tengo nada que ver, honestamente. Pero siento la responsabilidad de como escritor, analista, maestro de cátedras, conferencista, ex empleado de Ted Turner en su grupo de canales de Turner Broadcasting System, CNN, TNT, Cartoon Network, Warner Media, ex empleado de Fox Televisión Internacional y pues colaborador de algunas publicaciones importantes. Entonces me ha llamado gente americana que me conoce y me dicen, oye Frank, ¿qué tanto de cierto hay detrás de esta declaración? Porque estamos en la etapa en la que a muchos americanos les parece mal lo que haga o diga Donald Trump. Donald Trump tiene sus defectos. También es un kingmaker, un hacedor de reyes. También podríamos decir que es oportunista. Ama el poder y el dinero. Así como lo aman Poncho Romo y su mejor amigo Ramón Alberto Garza, mi ex jefe. Y no lo digo yo. Eso lo aprendió Alejandro Junco de la Vega y su hijo cuando se dieron cuenta de que Ramón, al estar en la Ciudad de México dirigiendo el periódico Reforma, pues ya tomaba ciertas perspectivas. Esa amistad con Alfonso Romo lo llevó a buscar a Marta Sagún y esto se publicó en el periódico Milenio. Fueron a reunirse ambos con Martita Sagún, mi paisana de Celaya, esposa de Vicente Fox, cuando ella era la primera dama que se quería sentir presidenta. Martita Sagún recibió en privado a Alfonso Romo y Ramón Alberto Garza para escuchar su propuesta, que era la de formar un nuevo partido político. Ramón Alberto traía pues muchos proyectos en mano, trabajó para Editorial Televisa, allí conoció al gran Gabo, Gabriel García Márquez, de quien dice y se nota que sí fueron muy buenos amigos, porque Ramón es muy ocurrente, tiene una agilidad mental que a veces le gana a la motricidad de su lengua. También estuvo en el periódico El Universal
Ramón, por ciertas cosas contractuales, demandó a ambas empresas, a Televisa y a El Universal, y sacó cantidades millonarias en compensación. También demandó a Alejandro Junco de la Vega y sacó su compensación millonaria. ¿Qué pasó allí? Ramón, él nunca ha sido gastador de su dinero. Gasta el dinero que le dan en las empresas, ofrece becas, ayuda a todos, pero con el dinero de la empresa. Yo le agradezco que me ayudó con mi beca para pagar mi universidad. No tengo nada contra Ramón Alberto Garza. Es un gran periodista, pero en ocasiones difiero de ciertas cosas como esta, de querer hacer un partido político siendo periodista y luego de que no se le da el proyecto, regresa al periodismo con su publicación Índigo, Reporte Índigo, que en el círculo político, pues obviamente no cayó muy bien. En una ocasión fui a una reunión de negocios a Guadalajara y me impactó, se me atravesó un vendedor de periódicos y era la venta del periódico Índigo. Y todo pues con la mano de Ramón Alberto. Él es muy dinámico, muy ágil. Ganó muchas exclusivas gracias a Anabel Hernández y a un buen equipo de personas que tiene allí. De hecho, antes de hacer eso, Ramón Alberto se refugió un tiempo en mi natal Guanajuato. Y el grupo de empresarios del grupo Irapuato lo recibieron y lo trataron como se merece. De hecho, él quería hacer una marca de tequila, quería invertir su dinero en Guanajuato, pero como que no hallaba qué hacer. Yo le llamé en una ocasión, le dije, hola Ramón, ¿cómo estás? Me dice, hola Frank, ¿cómo ves? Acá ando en tu tierra. Le digo, pues qué bueno, me da gusto. Ahí conoció gente con la que yo trabajé. De hecho, tengo que aclarar, Ramón no me recomendó ese trabajo, mi papá falleció y mi mamá necesitaba que le ayudara a resolver cosas pendientes. Y mi familia de años fueron amigos del ingeniero Reinaldo González Álvarez del Castillo, un gran señor. Después conocí a Félix Arredondo, que fue colaborador, Exatec y colaborador de Reporte Índigo. Al licenciado José Luis Vázquez Camarena, quien era el director editorial director general del periódico El Centro, donde colaboré como subdirector editorial. También se portaron maravillosamente conmigo. Y bueno, gente que venía del grupo político de Luis Humberto Ducoin Gamba. Y ellos formaron este periódico precisamente porque no estaban de acuerdo con la manera de gobernar de Enrique Velasco Ibarra. Gente muy allegada a Televisa, originarios de mi ciudad natal, Acámbaro, Guanajuato, una gran familia, Fides, Enrique, el doctor Sergio Velasco siempre venía a la casa a saludar a mis padres, a mis primas, maravilloso hombre. Pero, pese a que Enrique Velasco Ibarra tuvo un brillante papel como secretario del presidente José López Portillo, al llegar a Guanajuato, pues lamentablemente los grupos empresariales no estuvieron de acuerdo con él. Hubo dos periódicos
que lo atacaron demasiado el Centro y el grupo y el periódico Contacto de León, y Enrique Velasco Ibarra tuvo que renunciar. Estaba realmente ausente de la oficina la mayor parte del tiempo. Entró don Agustín Telles Cruces como gobernador interino de Guanajuato, y pues allí empezó a salir mucha gente conocida. Yo había llegado a mi natal Guanajuato a ayudar a mi mamá porque estaba sola, viuda, ya una persona de edad avanzada, y ella siempre estuvo pues muy protegida por mi padre. Entonces, pues, estas cosas me permitieron ver a mi estado natal cómo funcionaba la política en mi terruño, básicamente. Y pues entendí y comprendí lo que de jovencito vi tratando de comprender cómo era el priismo añejado, el priismo manipulado de México. Y en la cuna de la independencia, pues fue más tajante en esta ocasión, porque allí se vio todo lo que en un cierto momento los guanajuatenses no entendían de cómo el PRI, con sus políticas de carro completo, pues hacían y deshacían con la gente. En pocas palabras, lo que les quiero decir es que Guanajuato, pues fue un estado no solamente colonial, sino muy productivo y con arraigos políticos, que ciertos caciques eran los que manejaban todo y la demás gente pues nada más se quedaba mirando. Entonces, pues las cosas han ido transcurriendo, pero me percaté de algo. Ramón Alberto Garza se dio cuenta que mi estado era un lugar en el centro del país donde se puede estar al día de la política nacional por su cercanía a la capital, la Ciudad de México, y muchos políticos tienen sus ranchos en esas entidades. Entonces, pues Ramón como que aprendió a visualizar esa parte, y no sé si compró un rancho o lo quiso comprar, quería producir tequila, mientras se decidía qué iba a hacer. Ya había salido del Grupo Reforma, ya había estado en Editorial Televisa, ya había estado en el periódico El Universal, y allí asoció muchísimo a Alfonso Romo en una amistad pues meramente enfocado en buscar poder político, porque el económico lo tiene Ramón, al igual que lo tiene Alfonso Romo. Entonces, pues pasó el tiempo, Ramón fundó el Reporte Índigo, como les decía, con mucho éxito, tenía entrevistas exclusivas con Porfirio Muñoz Ledo, con personajes muy, muy influyentes de la política, y a mí un gran amigo a quien estimo mucho, me voy a reservar el nombre, fue jefe de fotógrafos
del periódico El Norte y trabajó en Reforma. Un día, pues, lo saludé, que convalecía de su operación del corazón, y me dice que había estado muy triste porque Ramón le pidió las fotos de una entrevista que le hizo a Mikhail Gorbachev. Y él gustoso fue y se las llevó. Ramón, aquí tienes las fotos. Bueno, en el edificio donde estaba Reporte Índigo, Ramón ni siquiera salió a recibirlas. Mandó a alguien más y ese alguien más ni siquiera fue capaz de decirle, oye, Armando, dice Ramón, que gracias, hiciste un esfuerzo, ¿cuánto te debemos? No, nada. Agarraron las fotos que ya había hecho no solamente mucho trabajo en tomarlas este señor, sino también en prepararlas, editarlas, etcétera. A mí me dio sentimiento, pero pues así fui conociendo a Ramón. Ante la gente tiene una sonrisa y una imagen pues muy de influyente, de kingmaker, de hacedor de reyes, pero con la gente de abajo, y lo menciono en mi libro, olvídese, Frank, desde el panteón no podremos hacer periodismo, está en mis libros de Google, está publicado digitalmente, lo pueden leer. Yo conocí a un muchacho, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Pedro Barco, trabajaba en el laboratorio, pero el muchacho tenía un conocimiento de la gramática, de la sintaxis, de la ortografía del español como nadie en la redacción. Bajaba y se sentaba junto a mí porque él ya sabía que yo no me ofendía si me decía, Frank, cuidado, se te fue una coma, se te fue un acento. Yo soy muy cuidadoso de eso y quienes me conocen escribo muy rápido en el teclado, pero para poner una coma, un acento, había que hacer un merge, P08, quién sabe qué, una bola de claves que me volvían loco. Y a mí Pedrito Barco me dijo en una ocasión, Frank, pregúntale a Ramón, porque yo trabajaba en la fuente policíaca, yo cubría las notas policíacas, después de ahí me pasaron a locales, a gobierno del estado y luego me mandó a la oficina de México con Anilú Anza y Pedro Valtierra, que los quiero mucho. Pero Ramón jamás quiso que Pedro Barco fuera reportero del norte. Para mí hubiese sido un gran elemento, pero no. De hecho, mucha gente decía que Ramón era muy elitista, quería su grupo de reporteros, pues con cierta imagen. No sé, a mí eso no me termina de convencer. Pero luego hubo otras cosas que me hicieron dudar más de Ramón Alberto. Don Abelardo Leal, abogado de abolengo porque su padre fue un gran jurista, ambos muy reconocidos por la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una gran universidad en Derecho, Medicina y varias ciencias. Ya don Abelardo Ramón quería presionar su jubilación para ser él quien se quedara ya como nuevo director editorial del periódico. Y Ramón era muy de correr rumores, tenía su equipito de gentes. Oye, ¿sabes qué? Ahora vamos a decirle a Frank robalonches. Jamás toqué un lunch en la empresa. Yo llegaba muy tarde de las fuentes, directo a escribir y salía ya minutos antes de que la rotativa arrancara. Pero Ramón era muy así. Y así como me creó a mí ese sobrenombre,
que me tuvo sin pendiente, honestamente. Le creó un sobrenombre que no me gustó a don Abelardo Leal. Le empezó a llamar, pero no él, a su grupito de gente, díganle don Abueleardo. Ya está muy viejo, ya se cansa, ya no sirve. A don Abelardo le dio un infarto y lo operaron en el Hospital San José. Lo fui a saludar a su cuarto en la convalecencia. El señor pues era muy enojón, pero a mí me caía muy bien por directo. Mire, a mí no me venga a decir lo que no pudo hacer. Y su lema, temprano y bien, y le hicieron una gran fiesta de despedida, de jubilación a don Abelardo. A mí me cayó muy mal que le dijeran ese sobrenombre. Yo lo fui a ver ese día al hospital y lo vi muy fuerte. Pero bueno, ya todo estaba preparado para jubilarlo a la fuerza. Yo sentí que don Abelardo le dolió. Sintió que su jubilación fue como un despido. Lo sacaron de la oficina principal que tenía en la vieja redacción en el primer piso y cuando movieron todo al cuarto piso, lo pusieron en un rincón sin teléfono. Don Abelardo, pues obviamente para sus pulgas, yo creo que se dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Movió sus contactos y se fue a escribir la columna Maquiavelo al Diario de Monterrey, ahora llamado Milenio. Y había espectaculares en la Avenida Constitución en Monterrey que decían, el verdadero Maquiavelo está en el diario, léalo. Y fue toda una polémica, pero Alejandro no quiso mover un dedo, le pidió a Ramón que ya no hicieran comentarios, porque Alejandro se percató de quién era Ramón Alberto Garza. Ramón Alberto Garza sabe muy bien calentarle la cabeza a la gente y siempre está al día de acercarse a gente que ve que está figurando en la escena política o periodística y se acerca y los hace sus amigos en 5 minutos, ya de ahí son inseparables. Yo lo vi cuando lo presenté con Guillermo González Calderoni, el exdirector de la Policía Judicial Federal. Tenían grandes amigos en común. Y todos sabemos que González Calderoni, junto con el hermano incómodo de Salinas, distribuyeron el territorio mexicano a los carteles para dejarlos operar. Sucedieron muchas cosas. Mucha gente piensa que a raíz de que Ramón dominaba cierta información que no se publicaba, pero que era información que le daba poder. Imagínense dirigir el principal periódico. En esas épocas no había internet, no había redes sociales. Rodolfo Junco, el güerito, el hermano de Alejandro, muy amigo de un abogado llamado Polo del Real, no se ha podido quitar de la cabeza que Polo del Real fue asesinado por algo que por ahí se le salió a alguien directivo del norte. No sé, no me consta, pero conforme el Grupo Reforma fue creciendo, la confianza de los hermanos Junco de la Vega, Alejandro y Rodolfo, fue disminuyendo hacia Ramón Alberto Garza. Ramón supo cultivar en el medio de la Ciudad de México
cuyo periodismo siempre criticó por vendido, por oficialista, por corrupto, y que ahora es el que lo mantiene a flote. No me imagino a Ramón en medio de la gran dama Beatriz Pajes y este señor Alasraqui dando opiniones, cuando que él siempre estaba en contra de los chilangos. Pero así es. Así se llega, Beni Vidi Vici, y no me consta que Ramón sea parte de las posibles asociaciones delictuosas de las que le acusan a Alfonso Romo. Todavía le falta al Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia sacar las pruebas. Pero ya esta tarde alguien me comentó que hay suficientes récords bancarios, tanto en México como en Estados Unidos, sobre los misteriosos movimientos. Ramón no creo que recibiera dinero del Cartel Jalisco, pero sí le vendió bastante publicidad a la casa de bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo. De hecho, el reporte Índigo se sostenía de esta publicidad. Otra cosa que les llamó la atención a los agentes de la DEA es que Anabel Hernández, cuando ella colaboró en Reporte Índigo con Ramón Alberto Garza, y cuando ella empezó a conocer más y más y más de los carteles, se alejó de Ramón y de su Reporte Índigo. Entonces es cuando la gente empieza a preguntarse más y más y más acerca de estas situaciones. Entonces, al conocerse más y más esta información, pues es obvio que empezaron a salir muchas cosas. Pero esto no es de ayer del Departamento del Tesoro. Ya la DEA, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro habían encontrado estas ciertas asociaciones aparentemente delictuosas con las empresas de Alfonso Romo. O sea, en el año 2020, pues ya se hablaban estas situaciones en publicaciones especializadas. Vean, aquí está. En Chedraui Leaks dice investigaciones, políticos, funcionarios públicos. Y lo dice en inglés. Investigation into U.S. money manager owned by wife of Alfonso Romo requested in U.S. Eso pidieron una investigación sobre ciertos dineros manejados por la esposa de Alfonso Romo Garza, pero ya eran pedidos por el Departamento de Justicia. Esto sucedió en marzo 25 del 2020. Todavía ni idea de que esta situación les fuera a reventar en las manos. Pero los americanos lo que hacen como autoridad o como periodistas, guardan todo y lo van documentando, aunque no lo publiquen. Ellos saben que en algún momento
lo van a necesitar. Y así encontré infinidad de publicaciones oficiales y lo que coincide con estas fechas es que fue cuando Ramón Alberto Garza y Alfonso Romo decidieron vender la publicación digital Reporte Índigo. ¿Por qué? Porque había un exceso de compras de publicidad y de historias pagadas en esta publicación. Y este tipo de situaciones dejan trace, dejan huella, porque están los libros, los reportes contables y todo cuenta. Fue hasta que Ramón Alberto Garza vio frustrada su idea de crear su partido político, que no le dio resultado con Poncho Romo, y ya que se habían acercado mucho a López, y como van a ver en el video, Ramón confiesa que él y Poncho Romo pues anduvieron convenciendo empresarios para ayudar a que López ganara la elección. Porque sin el visto bueno y la confianza del empresariado regiomontano, López Obrador nunca hubiese podido llegar a dictador. Y es más, Ramón Alberto se disculpa ante la opinión pública. Anda un tanto nervioso. Por ahí hay algunos de sus programas, pues, donde se le van cosas y luego tiene que autocorregirse. Pero como que siguen apoyando la línea oficial de Claudia Sheinbaum. Eso del huachicol y el huachicol fiscal, siento yo que en ocasiones, pues Ramón también hace sus negociaciones con funcionarios y políticos. Te voy a manejar fuerte esto del huachicol fiscal y del contrabando, pero si sale algo por ahí, pues ahí cuídanos a Poncho y a mí. Porque el caso está abierto en los archivos del gobierno norteamericano desde el 2020, pero no se hizo fuerte hasta ahora que empezaron a investigar más. Lo aclaro, como se los dije al inicio, no me consta, el nombre de Ramón no está en esas investigaciones, pero eso apenas empieza. Y están investigando a ver quiénes son los socios de Alfonso Romo, porque no solamente López Obrador puede figurar en esa sociedad. Aquí, como está el video que a continuación les pongo tal cual y no le corté nada para que usted vea, haga su juicio y su análisis, y se los digo, sigo apreciando a Ramón Alberto Garza. Conmigo como joven se portó maravilloso. Sí, de repente por ahí me hizo política y cosas, pero I forgive and forget. Yo perdono y olvido, y Cristo lleva mi vida. Cada día le entrego mis acciones a Cristo Jesús. Y de esa manera le pido a Cristo que aclare esta situación, porque mucha gente empieza a tratar de concatenar situaciones. No es bueno brincar a las especulaciones, pero yo siento que ya a esta hora del jueves 26 de junio, ya a esta hora, Ramón mismo en su código magenta, bien pudo haberle dicho, a ver, Alfonso, te acusan de esto, te voy a entrevistar, vamos a hacer algo bueno, algo bien hecho. Confío en ti, sé que no estás metido en eso. Diría, pero no hay nada de eso. O sea, si yo tengo un gran amigo y lo involucran en algo que sé que no es partícipe y yo tengo un medio de comunicación, a ver,
vente fulanito, te voy a entrevistar y vas a decir lo que realmente es. Con eso automáticamente Ramón despejaría dudas sobre su persona, sobre la persona de Alfonso Romo y sobre las instituciones bancarias que él mismo dirige. Pero hasta esta hora, 9:50 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, nadie dice nada. Triste, pero cierto. Dios bendiga a mis empresarios regimontanos, porque no todos son así. Y el presidente Trump tiene que visualizar esa situación, porque de por sí trae unas ganas horrendas de cancelar el TEMEC, y esto afectaría muchísimo al liderazgo empresarial mexicano. Y deje de eso, esos señores son gente rica, llevan sus dineros a otro país y se esconden, pero los obreros, sus familias, los trabajadores, tanta gente que depende de eso, esos trabajos honestos. Yo estudié en Monterrey y me consta que hay más gente buena que mala. Tristemente, el auge económico de la Sultana del Norte invita a gente mala a disfrazar ocupaciones y situaciones. Por eso publiqué ese libro y lo intitulé Olvídese, Frank. Desde el cementerio ya no podremos hacer periodismo. Y fue mi primer libro y se agotó 20,000 ejemplares. Pero curiosamente es una realidad. A veces uno no es profeta en su tierra y los libros de uno se venden más en Argentina o en otras partes del mundo que en el terruño. Pero búsquelo en Google Books, lo pueden leer gratis y vean el siguiente reportaje. Yo siento que en este reportaje hay muchas cosas implícitas con lo que yo digo. Respeto a Ramón por su inteligencia, por su gran habilidad de manejar el periodismo, pero es un kingmaker, es un hacedor de reyes, él es un manipulador de gentes. Y hubo varias cosas que no quiero mencionar, de las cuales soy testigo que hizo, y la gente que lo ha conocido bien, mejor se retira, porque pues es triste, pero cierto. Buenas noches, buenos días. Dios bendiga a todos los empresarios buenos y honestos de México. Incluso, pues vamos a dejar el beneficio de la duda. Y Ramón, si sabes o no sabes nada, pues te invito a decirlo a esta audiencia de Charlas de la Noche, porque tu nombre en México no, pero acá sí brinca en las investigaciones, en las líneas del tiempo. Tú has contactado a gente de la inteligencia norteamericana a través de un congresista de Texas y recuerda que con Trump las cosas no se pueden dejar así, nada más porque sí. Ramón, habla, defiéndete si es que no tienes nada que ver en esta porquería. Y si Alfonso Romo es culpable, pues con todo respeto, que se defienda solo, porque le van a sacar la evidencia hasta por abajo de la tierra. Buenas noches, México. Buenos días. Dios bendiga a todos. Hasta entonces. Yo terminé parándome de la mesa cuando le llevé videos de un personaje importante de su gabinete tomando dinero
en efectivo, dólares, contando millones de dólares de moche, y él no se decidió a tomar cartas en el asunto. Le sacó la vuelta. En ese momento yo solía tener frecuentes desayunos a solas con el presidente en ese primer año, y en ese momento yo me paré de la mesa, de adentro de la sala presidencial, para irme y decir, ya te entendí. Es decir, no es cierto lo que estabas prometiendo, y por alguna razón que no vas a nunca admitir, no puedes tocar este personaje. ¿Cómo terminaste de novio de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué le diste para terminar de íntimo amigo del carajo? A ver, déjame decirte, me ha tocado vivir, como digo en mi libro Dinastías, presidentes, a todos ellos, desde Echeverría a la fecha. El primer presidente con el que yo me confronté y lo tuve cara a cara y me hizo reclamos y demás fue Echeverría, en una gira por Matehuala, en la zona del desierto coahuilense, y pues básicamente, en San Luis Potosí, perdón, Coahuila, San Luis Potosí, y me tocó ver todo el desarrollo de Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, el cambio famoso de Vicente Fox, que lo apoyamos muchas gentes, tú también entre ellos, y el cambio de Felipe Calderón también, y pues todo salía defraudado porque finalmente el PAN terminó engullido por el PRI y se integró el famoso PRIAN. No había forma de que viéramos cómo se cerrara la famosa brecha que teníamos en este país de los demasiado pocos, Carlos, que tienen demasiado, y los demasiados que tienen demasiado poco. Y creíamos de una u otra manera, un grupo de mexicanos, que pues un giro del país hacia la izquierda podría dar esa situación de recuperar ese péndulo que se perdió. Recordemos algo, Carlos, este país, y lo digo en mi libro claramente, este país pudo tener ese famoso desarrollo estabilizador en los 60s y 70s gracias a que teníamos de manera casuística, no era planeada, pero un sistema de gobierno pendular. Teníamos un sexenio en la izquierda, otro sexenio en la derecha. Y pues teníamos López Mateos en la izquierda, Gustavo Díaz Ordaz en la derecha, Echeverría en la izquierda, López Portillo en la derecha. Miguel de la Madrid no alcanza a rebotar a la izquierda por la gran crisis del 82, el petróleo, la crisis de la banca. ¿Y dónde quedamos en medio? Y de Miguel de la Madrid en adelante, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, fueron 6 sexenios, 36 años en los que el péndulo se mantuvo en la derecha. ¿Qué significó eso? Voltear a ver únicamente las necesidades de las empresas, del capital, que no es malo, pero hay que compensarlo un poquito con las necesidades sociales, que era lo que hacía antes el Estado mexicano. Finalmente, ¿dónde radica el epicentro de este giro? Pues en que el poder adquisitivo de los mexicanos se redujo al 50%, ojo, 50% del sexenio de Echeverría al sexenio de Peña Nieto. Eso fue lo que vino a tomar López Obrador. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué sientes que ganó López Obrador? Porque la combinación perversa de haber entrado al Tratado de Libre Comercio, que es muy buena, no digo que sea perverso el Tratado de Libre Comercio, es lo que nos tiene hoy aquí con vida. Es una gran decisión de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, para ser eficientes, tuvimos que empezar a sacrificar ciertas cosas para que los salarios fueran realmente baratos. Y ahí empezó, mi querido Carlos, el famoso outsourcing, para bajar los costos del Infonavit, del Seguro Social, y terminamos dándole a la gente un salario oficial que no era, de tal manera que aunque ganaran 20,000 pesos, 15,000 o 10,000 en su nómina, en la realidad acá estaban registrados que ganaban 2,500, 3,000, 6,000, y cuando vino que esa gente se retirara, no encontraron una pensión acorde a lo que ellos habían estado ganando. El Seguro Social les decía, de aquí de acuerdo a lo que me están pagando a mí, es 5,000 pesos, por tanto te tocan 2,000 pesos de retiro.
Pues entonces se hizo un ejército de desposeídos a los cuales se les sacrificó su pensión, y cuando llega López Obrador de manera muy inteligente y astuta dice, aquí está el hoyo negro social de este país, y les entregó tarjetas de débito, de débito, pero con su dinerito adentro. ¿Para qué? Para recuperar esa pensión. Te voy a poner un caso. Yo tengo un capitán muy, muy querido en un restaurante aquí de Monterrey, y un día le pregunté, días antes de la elección, le dije, a ver, fulanito, ¿me puedes decir por quién vas a votar el próximo domingo? Y me dijo, no le va a gustar, licenciado. Digo, a ver, suéltamelo. No, somos libres. Me dijo, por la señora Claudia Sheinbaum. Explícame nada más por qué lo vas a hacer. Dijo, mire, cuando llegó el señor López Obrador, en 2018, mi papá, que era un hombre de la cuchara en la construcción, pues ya estaba retirado y su pensión era bajísima, 1,000 y pico de pesos. Mi mamá, pues ni siquiera pensión alcanzó porque hacía cosas del hogar y demás en otros domicilios, aseos y demás, ropa, etcétera. Y para poder que ellos sobrevivieran, yo les mandaba 7,000 pesos de mi sueldo y de mis propinas. Y mi hermana igual, 14,000 pesos entre los dos, para que vivieran nuestros padres ya retirados sin pensión. Sin embargo, llega López Obrador, entrega las tarjetas y la mamá le llama y dice, hijito, te agradezco lo que hiciste por mí por tantos años, ya no necesito los 7,000 pesos. Igual a su hija. ¿Qué terminó pasando, Carlos? Tuvo de pronto el sistema Morena un acierto que tenía 4 incondicionales, un papá y una mamá que tenían dinero de parte del sistema social, y 2 trabajadores que recuperaban sus 7,000 pesos cada uno, un aumento de sueldo, porque ya no tenían que mandarle al papá y a la mamá. Entonces, que no digamos por qué no sabemos que llegó López Obrador. Llegó porque creímos que en aras de optimizar los salarios para ser competitivos en el libre comercio global, terminamos exportando miseria de pensionados. Y los 30 y tantos millones que hoy sostienen a Morena son esos pensionados que están agradecidos porque alguien llegó y vio por ellos. Y ahí empezamos a ver todo el asunto de lo que estaba pasando, y de una u otra manera, mira, yo un día le comenté a Alfonso Romo, que no estaba con López Obrador cuando hablamos este diálogo que te voy a comentar. Yo en Reporte Índigo, que todavía no era impreso, era únicamente electrónico, voy y entrevisto a Andrés Manuel, y me encuentro a Andrés Manuel en 2010, recuerdo que era agosto del 2010, completamente diferente a que conocíamos. Ya no era aquel beligerante, rijoso, estaba sumamente condescendiente, complaciente, buscando tender puentes. Había su esposa, había encontrado una nueva pareja con Beatriz, tenía a su niño, etcétera, etcétera. Y cuando termino la entrevista le digo, oye Andrés Manuel, ¿qué pasó? Este no es el Andrés que yo conocía, del que yo tenía referencias cada vez que te veía. Me dijo, la vida cambia, Ramón Alberto, y hay que verla por otro lado. Y empezó a filosofar en cámara, y sacamos la entrevista y la titulé El nuevo rostro de López Obrador. Pues Romo lo digo en mi libro, Romo me increpa y me dice, ay sí, el nuevo rostro de López Obrador, ya te compraron. Le dije, no, velo, escúchalo, no opines desde la ignorancia. Se reunió con él, se dio cuenta de que traía algunas propuestas buenas, y gracias a un encuentro que también estuve ahí con Dante Delgado, se hizo toda esta situación de conjunción. Yo te digo una cosa, hasta el cierre del primer año del gobierno de López Obrador, a mí me tenía convencido de que iba por un camino correcto. Una perversa combinación de la pandemia, que le hizo brotar sus peores elementos de carácter y sus peores resabios de vida, lo trastornó y lo llevó por otro lado, a grado tal que, como digo en mi libro Dinastías, yo terminé parándome de la mesa cuando le llevé videos de un personaje importante de su gabinete tomando dinero en efectivo, dólares, contando millones de dólares de moche, y él no se decidió a tomar cartas en el asunto. Le sacó la vuelta. En ese momento yo solía tener frecuentes desayunos a solas con el presidente en ese primer año, y en ese momento yo me paré
de la mesa, de adentro de la sala presidencial, para irme y decir, ya te entendí. Es decir, no es cierto lo que estabas prometiendo y por alguna razón que no vas a nunca admitir, no puedes tocar este personaje. Y a partir de ahí, desde febrero del 2020, mi querido Carlos, no he vuelto a cruzar palabra con él. Fue para mí la gran decepción política. México tenía 50% originalmente de la sociedad y la 50% lo tenía la empresa petrolera Shell, que era la que operaba esa refinería. Y es una refinería que pues, era muy cómoda para México porque todo lo que ahí se producía, la mayor 70%, se venía para México. Alguien decidió en el sexenio de López Obrador comprar el 100% de las acciones, o sea, el 50% que faltaban. La pregunta de cualquier economista o cualquier hombre de finanzas diría, ¿y para qué quieres comprar el 50% si no lo necesitas? Ya se empieza a saber para qué. Primero, para sellar la refinería y que no se entraran a ver las cifras de parte de los americanos. Es decir, es una refinería mexicana instalada en territorio americano. Se habla de que gran parte del huachicol fiscal sale de esa refinería. Lo que es peor, Beatriz y Carlos, fíjate esta situación, que es lo que más va a detonar este escándalo, que una parte de esa producción, ¿a dónde creen que va a parar? Una vez a la semana se está investigando, se manda un buque de combustible de esa refinería o de otras ahí en Texas que estén más cercanas a la isla de Cuba. Es decir, México está surtiendo el combustible con el que hoy se surte a la isla de Cuba, y eso ha indignado tremendamente al gobierno norteamericano, particularmente si ya sabemos que en ese gobierno el secretario de Estado, responsable de ver todos los asuntos de este índole, pues es de origen cubano, es Marco Rubio. Y en esta lista de mentiras vamos a agregar aquí una pregunta que le queremos hacer a Ramón Alberto a propósito de esta incautación, Ramón Alberto, pues de este buque o de estos buques cargados de huachicol ilegal, y que además cuando ves las imágenes de estos enormes embarcaciones, cobra realidad lo que hemos venido conociendo a través de cifras, a través de reportajes, de notas, de información como las que tú has dado. Pero a ver, explícanos un poco, y aquí nos hemos hecho esta pregunta en los últimos días, ¿cómo entiendes que por un lado esté la detención, y bueno, hay que aplaudirlo, de estos buques, pero por el otro lado no hay detenidos? ¿Cómo explicar eso, Ramón Alberto? Beatriz, muy buena pregunta. Lo que yo entiendo es que sí hay detenidos, pero no se han dado a conocer. Hubo, creo que una docena al menos de detenidos de los que estaban haciendo las operaciones en el buque, tratando de conseguir la información de quiénes fueron los que rentaron esos buques, cómo entraron al territorio mexicano, bajo qué categoría de aceites para poderlas pasar sin pagar impuestos y no decir que era gasolina o diésel. Hay que entender una cosa muy importante en este fenómeno del huachicol. Ese huachicol se compra en refinerías particularmente tejanas, y no es ninguna cuestión ilegal comprar combustible en refinerías tejanas. Es legal porque a cualquiera le venden y la refinería registra cuánto compró cada quien. Lo ilegal es que lo metan por la aduana o por el puerto sin decir que es gasolina o sin decir que es diésel, para evadir impuestos del IEPS y el IVA. Y esa evasión es lo que tipifica esos 500,000 millones que se acumularon de evasiones en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa? ¿Dónde está ahorita la lupa más fuerte del gobierno americano para que entendamos? Está sobre la refinería de Deer Park. Esa refinería, Beatriz, Carlos, que México tenía 50% originalmente de la sociedad, y la 50% lo tenía la empresa petrolera Shell, que era la que operaba esa refinería.
y una refinería que pues era muy cómoda para México porque todo lo que ahí se producía, la mayor 70% se venía para México. Alguien decidió en el sexenio de López Obrador comprar el 100% de las acciones, o sea, el 50% que faltaban. La pregunta de cualquier economista o cualquier hombre de finanzas diría, ¿y para qué quieres comprar el 50% si no lo necesitas? Eres un cliente cautivo y ellos se necesitan. Bueno, ya se empieza a saber para qué. Primero, para sellar la refinería y que no se entraran a ver las cifras de parte de los americanos. Es decir, es una refinería mexicana instalada en territorio americano. Segundo, ese crudo que ahí se procesa y que genera combustibles, ¿a dónde va a dar y cómo sale de ahí? Se habla de que gran parte del huachicol fiscal sale de esa refinería, y lo podemos demostrar en el hecho de que, oh coincidencia, a partir de que se compró esa refinería, los reportes de producción han ido a la baja. ¿A la baja por qué? Pues porque no reportan todo lo que se produce para poder llevarse robado. Ya ese no es huachicol, ese es robo en despoblado. Llevarse el combustible producido en la refinería de la 4T en Texas y meterlo, ya no de contrabando, de mercancía completamente ilegal y robada a territorio mexicano. Pero lo que es peor, Beatriz y Carlos, fíjate esta situación, que es lo que más va a detonar este escándalo, que una parte de esa producción, ¿a dónde creen que va a parar? Una vez a la semana se está investigando, se manda un buque de combustible de esa refinería o de otras ahí en Texas que estén más cercanas a la isla de Cuba. Es decir, México está surtiendo el combustible con el que hoy se surte a la isla de Cuba para sus autos, para su energía, el diésel o el combustóleo, para sus plantas de producción de energía eléctrica, y eso ha indignado tremendamente al gobierno norteamericano, particularmente si ya sabemos que en ese gobierno el secretario de Estado, responsable de ver todos los asuntos de este índole, pues es de origen cubano, es Marco Rubio, y Marco Rubio dice, ¿cómo diablos el gobierno cubano está sobreviviendo energéticamente? Bueno, pues gracias a un buque de 300,000 barriles de crudo semanal que se le manda a la isla, cortesía de la Cuarta Transformación. Y Ramón Alberto, yo te preguntaba de que no hay detenidos porque, bueno, evidentemente debe de haber ahí algunos, como bien dices, algunos operadores menores o responsables menores. Pero a propósito de que estamos hablando de que este tráfico de huachicol ilegal, pues forma parte y es consecuencia de una red, como tú bien lo habías mencionado hace un momento. Es decir, hasta ahora no estamos viendo que estén cayendo las verdaderas cabezas. Y aquí la pregunta para ti sería, si tú consideras que en algún momento Estados Unidos podría hacer señalamientos de personajes muy importantes involucrados en esto. Buenísimo el comentario. Mira, por eso dije hace unos momentos que en el momento en que ubicaron el huachicol como un producto que era traficado también por el cártel Jalisco Nueva Generación, y el cártel Jalisco Nueva Generación ya está declarado oficialmente por el gobierno americano como grupo terrorista, luego entonces la mercancía ilegal que maneja ese grupo terrorista tiene el origen del dinero terrorista y por tanto ya es de la tingencia legal para que Estados Unidos entre a investigar. Es lo que ya están haciendo. Hoy lo que está haciendo Estados Unidos, por eso los famosos drones que hemos visto tanto en el Atlántico, en el Golfo de México o Golfo de América, como dice Donald Trump, y en el Pacífico. Fíjate una cosa, a raíz de que le metimos la lupa en código magenta a Tampico y se vino el decomiso, ahora están empezando a descargar buques, ya no en Ensenada, ya no acá en Tamaulipas, se fueron a Sonora, a Guaymas, ¿sí? Ha llegado buques a Guaymas en los últimos días y todo eso ya lo está rastreando el gobierno norteamericano. Y hay un amplio archivo que quizá pronto
vamos a empezar a conocer y vamos a conocer esas cabezas que estás tú hablando, porque la pregunta aquí es, ¿quién contrató esos barcos? ¿Qué empresas? ¿A quién pertenecen esas empresas? ¿De quién es el negocio de la transportación de ese huachicol a los puertos? ¿Cómo se disemina ese huachicol que no va a dar a un depósito de Pemex que está en Ciudad Madero? Si fuera gasolina legal importada, el barco llegaría a Ciudad Madero y se depositaría en esos grandes depósitos que tiene Pemex, y de ahí se va a las pipas. No, de los barcos baja directamente a las pipas, peligrosamente con mangueritas. Y esas mangueritas, en cualquier momento, una chispa puede hacer estallar el lugar, el barco o las pipas. Y ha sido una cuestión que ha señalado también el gobierno norteamericano en sus investigaciones. Y de ahí hay que llevar ya en pipas el combustible entrado ilegalmente, ingresado ilegalmente, a las gasolineras. Es decir, hay una red importante de personajes privados, dueños de grupos gasolineros, que están comprando, algunos de manera voluntaria, otros forzada, esa gasolina a menor precio, con lo que ellos obtienen casi el doble de ganancia de lo que tienen comprándole a Pemex, ¿sí? Y una vez que ese dinero ingresa a las cajas de los huachicoleros, de quien tiene la famosa red, ese dinero, una parte se queda en la bolsa de los operadores, otra en parte de los operadores políticos, de los jefes del huachicol, que son políticos de la 4T. Ahí vamos a encontrar pronto el nombre de una gente como Mario Delgado, secretario de Educación, que era el presidente de Morena cuando el huachicol se inició, y hay grabaciones en el teléfono de Sergio Carmona que su hermano Julio le entregó a la justicia americana, y que Código Magenta ya publicó esos videos y esos audios en donde claramente se establece cómo Sergio Carmona repartía ese dinero. Ahí en el teléfono hay más de 500 millones de dineros que se van hacia ciertas campañas políticas, por ejemplo la de Sinaloa, de Rubén Rocha. Y bueno, pues en el momento que se va para allá, pues se convierten también en ese dinero manejado por grupos terroristas que van a alentar campañas políticas del partido Morena, que al ser tocada por ese dinero, pues quizá el gobierno americano vaya muy pronto a decir, pues Morena también es parte de sus grupos terroristas, porque además está saliendo que hay un grupo importantísimo de altos funcionarios del gobierno de López Obrador, gente cercana a su círculo íntimo, que crearon una empresa con sus familiares para vender el huachicol fiscal, nada más y nada menos que a los estados morenistas, para que fueran clientes cautivos a un menor precio. Lo que estamos diciendo aquí con esto es que esta red no es una red únicamente de corrupción y de miles de millones evadidos y cobrados a la mala, sino que es una red de financiamiento político electoral que le permitió a Morena crecer de 2018 de 2 gobernaturas a 22 en el 2021. Y todo esto, para cerrar la pregunta, es: los nombres van a salir. Las empresas son empresas con banderas de diferentes denominaciones, danesas, suecas, panameñas, etcétera, y ya se está haciendo la investigación de quiénes. Este es un libro abierto, no hay ningún buque que ande por el mundo navegando con bandera de pirata que nadie sabe de quién es. Ya se está haciendo la compulsa y pronto conoceremos las últimas consecuencias de lo que ya empezó. Por lo pronto, yo sí me congratulo como ciudadano mexicano y como periodista que revelamos en primicia desde hace años esta situación, que se le haya metido mano a algo que todo el país veía, que todos los tamaulipecos o la gente de Baja California o la gente de Veracruz en Tuxpan veían. Era un asunto al aire libre. Nada más el gobierno y las autoridades de la 4T no lo veían. Qué curioso, ¿no?
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.